recorrido histórico sobre el tema de cómo los primeros años de la presencia española en el antiguo Hokkay. Se trata de Libertad Regalado, con quien vamos a darles la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Radiovisión Manaví 650 AM. Muy buenos días. En los estudios quien le habla, Tania Zambrano y Roberto Reyes. Muy buenos días, Tania, muy buenos días, Roberto, y a todos quienes en este momento están sintonizándonos, escuchándonos, para poder compartir algunos datos de la investigación. Primero voy a aclarar, yo ante todo soy pedagoga. Lo que sí soy es una investigadora y soy miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Y mi trabajo de varias décadas ha sido de investigar sobre qué hay en el pasado de nuestra provincia, muy relacionado con los pueblos que nos precedieron preincásicos, perdón, los prehispánicos, qué hicieron estos pueblos, a qué se dedicaron y de allí cuál es ese patrimonio cultural que hemos heredado. Esa ha sido mi investigación, es decir, buscar los pueblos prehispánicos, cuáles son esos pueblos prehispánicos que estuvieron asentados en Manabí, para de allí pasar a ir entendiendo cómo vivieron, qué hacían, qué aportaron y qué legado nos entregaron a nosotros de los que hoy nosotros gozamos. Y por esa razón el trabajo que he realizado ha sido especialmente en costumbres, tradiciones de nuestros pueblos, y de allí van a devenir muchos de los símbolos que nosotros los consideramos hasta hoy día y que nosotros los hemos valorado y que entendemos que eso es parte de nuestra historia. Y esto es muy valioso, lo dialogábamos en una conversación previa. En la actualidad nosotros necesitamos conocer nuestro pasado para entender hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Parte de lo que está sucediendo ahora es el poco interés de lo que hemos sido como ciudad, como provincia. Y muchas veces la información o la falta de interés ha generado falsas realidades o realidades alternativas de lo que pueda ocurrir. Pero este es un tema tan amplio que me gustaría comprometerla desde ya, desde el inicio de la entrevista, para tener varios espacios, especialmente ahora que estamos por celebrar las fiestas de Mantas y se vienen meses muy festivos a nivel nacional, para conocer nuestra historia, para enriquecernos de manera cultural. Ahora, ya ingresando en el tema de nuestra entrevista, ¿cuáles fueron, o sea, se contó con una presencia española en el antiguo Hokkay? Sí, por eso era esta importancia de ir entendiendo quiénes son los primeros españoles que están en el antiguo Hokkay, Dokay, Docoa, Tokay. Estoy dando varios nombres, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la cantidad de nombres que nos están remitiendo a nuestro puerto milenario que es Manta? Hoy día conocido como Manta. Entonces, estamos hablando de varios nombres. Algunos de los cronistas en sus primeros momentos escucharon el nombre de la boca de los mismos indígenas, quienes le decían, tal vez alguno le entendió como Hokkay. Vamos a entender y ponernos en los zapatos de los españoles que llegaron en esos momentos. Estoy retrocediendo más de 500 años, ¿no es cierto? Entonces, ellos hablaban una lengua totalmente distinta y se toparon con pueblos que tenían varias lenguas, porque eso es lo que decían, varias lenguas. Entonces, ellos venían ya desde ciertos lugares recorriendo desde Esmeraldas, habían estado en Cancebí, en Atacames, en Cojimíes, en los Cojimíes, habían estado ya en Coaque. Ya Francisco Pizarro se detuvo en Coaque con toda su gente hasta poder obtener del rey el permiso que lo nombrara como adelantado para continuar la conquista, el avistamiento de las tierras del Pirú, porque se denominaba en ese entonces Pirú, y habían pasado Caracas, ¿sí? Entonces ya conocían, incluso Alvarado había destruido el pueblo de los Caras y todos los pueblos, dice. Alvarado también estuvo en Charapotó, lo mismo Pizarro. Entonces
así van avanzando paulatinamente ellos hasta llegar a otros pueblos, pero siempre escuchan de manera diferente. Entonces, ¿quiénes son los primeros cronistas? Eso también tenemos que ir viendo, quiénes nos comienzan a contar sobre esto, ¿no? Está Samano, está Jerez, está Trujillo, que serían los tres primeros, pero Samano no, pero sí Jerez y Trujillo. ¿Por qué digo Samano? Samano recibió información posiblemente del piloto Ruiz, pero ya en España para poder escribir y poder señalar lo que pasó en esos primeros momentos. Pero cada uno de ellos escuchó de una manera diferente. Pongamos, el uno escuchó Hokai, el otro escuchó Dokai, el otro escuchó Dokoa, el otro escuchó Tokai, pero estábamos hablando del mismo puerto. Entonces, en este puerto lo que sí todos coinciden en los primeros momentos afirmar que era inmenso, que por lo menos había más de 20.000 personas, pero que en esos momentos los indígenas habían huido, unos, otros habían muerto. Recuerden que las pestes fueron lo primero que los atacó y muchos de nuestros indígenas cayeron con la peste y después por la violencia, ¿no? Con la que se tomaron los pueblos, se incendiaron. Entonces había varios motivos que hizo posible que esta población prácticamente se desolara. Entonces, en este lugar también es muy importante, ya cronistas no solamente de los primeros momentos, sino mucho después, ya tenemos a Ciesa, que va a señalar que en este sitio era un sitio de adoración de una diosa. Entonces, esto es muy importante para nuestra gente, que vayan entendiendo esta parte. Había dos templos destinados a esta diosa, que era la diosa Huminia, uno en Manta y el otro en la isla de La Plata. Esa diosa Huminia, y la describen, después la va a escribir hasta Benzoni, o sea, ellos la van a escribir, dice que era del tamaño, era una esmeralda del tamaño de un huevo de un ánade, o sea, de un pato. O sea, era una esmeralda grande con poderes curativos y que la tenían en un templo, adorándola allí en ese templo, y en ese templo no permitían que entre nadie. Pero lo que sí también algunos cronistas dicen que en las puertas del templo habían unas imágenes de animales y de hombres gigantes tallados, ¿no? Unos dicen más de 2 metros. Entonces, esos tallados en piedra estaban allí como resguardando a la diosa que estaba dentro, la que permitía curaciones. Entonces, mira cómo vamos, para que vayan entendiendo, porque ojalá esto lo estén escuchando jóvenes y hasta docentes, porque a veces no nos gusta leer, entonces tal vez nos guste escuchar. Entonces era un centro de que era visitado de varios lados. Y dice que le traían a la diosa Huminia niñas pequeñas. Ahora, Huminia es la forma de decir esmeraldas. O sea, es igual a esmeralda. Huminia significaba esmeralda en lenguaje, en la lengua de ese entonces. Entonces, le traían pequeñitas, ¿no? Para, como tributo. Y esa es la razón, yo considero que los españoles encontraron tantas esmeraldas en el puerto Jocay. Encontraron tantísimas esmeraldas. Entonces, vamos viendo, ya entrando a ver quién estuvo aquí, ¿no? Ya, entonces ya sabemos que algunos, incluso algún cronista dice que ya se llamaba Manta antes de que llegaran los españoles. Esa es otra de las cosas, porque cuando leemos a los cronistas, uno dice una cosa, otro otra cosa, otra cosa, y eso hay que ir manteniendo estos cuidados, ¿no? Entonces, veamos que también en ese momento, en esos momentos, ya los españoles habían estado ya como 3 veces recorriendo estos lugares, y uno de ellos dice, ya el barco las corrientes nos traen a este mismo puerto que de tanto llegar ya es un puerto viejo. Es a partir de ese momento que a toda esa zona, a todo este lugar, le comienzan a llamar Puerto Viejo. Pero no estoy hablando de toda la provincia de Manabí, esto es otra de las equivocaciones que hemos tenido.
comienzan a llamar Puerto Viejo a todos estos territorios que están dentro prácticamente de lo que es el estuario del río Cherno, desde donde eran los pueblos de los Caras hasta hacia el sur, todo hacia el sur. Porque hacia arriba, pues ellos sabían que estaba Coaque, ¿no? Que estaban otros indios que se llamaban pasaos, indígenas, pasaos, y también estaban otros a los que les denominaron los caras. Es decir, ellos estaban muy claros que hacia arriba había otros indígenas, otros pueblos indígenas. Pero hacia abajo ellos comienzan a denominar a todos estos lugares como Puerto Viejo, Puerto Viejo. Entonces ya hablaban de la provincia de Puerto Viejo. Y Tocay era el principal puerto de este sector. Sí, vamos escuchando, ¿no? No, sí, por supuesto, doña Libertad Regalado. Realmente es una historia viviente la que usted nos está contando y conocer justamente todo lo que ha sido y es un pueblo de tradiciones y acá en la ciudad de Manta y toda la provincia de Manabí, ¿no? Es enriquecedora justamente lo que estamos escuchando. Miren, hay un dato de Benzoni en 1500, más o menos, el Benzoni está entre 1547 y 1550 en nuestras tierras, por eso que también es uno de los, Girolamo Benzoni, uno de los cronistas o historiadores de ese momento, que hay que leerlo. A él hay que leerlo de ley porque él estuvo en nuestras tierras. Hay algunos que estuvieron, que caminaron, hay otros que escucharon y solamente escribieron de oídas. Por ejemplo, Herrera es uno de los que escribió de oídas, pero otros en cambio estuvieron. Por ejemplo, uno de los que yo digo, Trujillo, hay que leerlo porque Trujillo caminó. Él vino caminando con un grupo de españoles. ¿Caminando desde dónde? Desde San Mateo, Esmeraldas. Entonces él viene describiendo los pueblos y dónde estaban los lugares. Entonces nosotros vamos estableciendo una geografía a través de lo que nos cuentan. Entonces muy importante lo que dice Benzoni. Manta, entre comillas, voy a leer lo que él dice. Manta en los primeros años, pues no, dice, ciudad situada en la playa. Era una de las principales de esta costa y tenía, antes de que los españoles penetraran al país, más de 20,000 personas. Pero en la actualidad solo viven 50 indios, cosa que igualmente ha ocurrido en todos los demás pueblos de la provincia. Cierro comillas. Esto está en la historia del Nuevo Mundo de Benzoni, en la página 110, para que vean ustedes. O sea, él ya estuvo y él también describe haber estado en Charapotó, por ejemplo. Él está en Charapotó y no le permiten entrar al pueblo, al templo en Charapotó. Él tiene que huir porque lo amenazan. Entonces es muy importante ir leyendo para ir entendiendo esos primeros momentos. Ahora, el primer español que tendrá contacto es el piloto Ruiz. Él dice Docoa. Y ahora vamos viendo los nombres, ¿no? Él escuchó así, porque recuerden que uno escucha lo que quiere escuchar, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes no saben el inglés, escuchan a una persona que está hablando en inglés, la escuchan de una manera, pero la misma palabra en otra persona sonará de otra manera. Y eso es lo que pasó en esos primeros momentos, por eso los cambios, ¿no? Entonces, el primero dice es el piloto Ruiz en 1526, según el manuscrito de Viena. Pero después ya viene otro, y acá ya nos vamos a prestar a una posible fundación de Manta. Viene otro que se llama Juan Fernández. Pero ¿quién era Juan Fernández? Era un piloto que pertenecía al grupo de Alvarado. Ya vamos con otro nombrecito, ya. Había hablado de Pizarro, Francisco Pizarro, que es prácticamente el primero convertido en adelantado y el que tiene la orden de la conquista de las tierras del Perú de parte del rey. Pero después, pues va a venir Francisco Pizarro, va a hacer alianza con quién, y se crea una sociedad con Almagro. Ya tenemos dos con órdenes, porque Almagro ya era un adelantado, ya venía con conquistas ya en todos los sectores del Darién, ¿ya?
Y después Alvarado, que ya era un adelantado por las conquistas y los pueblos que venía fundando en muchas partes de Centroamérica, también la codicia del oro hace que arme sus barcos y vengan. Y a él le dicen que cuidado se meta en los pueblos donde Francisco Pizarro tiene todo el orden de hacer y que mejor converse con él prácticamente. Entonces, mire, hay tres. ¿Quiénes podían fundar ciudades? Eran solo tres en esos momentos, no había nadie más. Después, mucho más tarde, pues se le dará la posibilidad a Sebastián de Benalcázar. Pero en esos primeros momentos, quienes podían fundar ciudades o tomar posesión de lugares eran Francisco Pizarro, era Almagro y era Alvarado. Entonces, Juan Fernández vino con Alvarado en sus barcos. Y Alvarado le dice que se adelante en el barco y tome posesión del puerto de Manta en 1534, que ya dicen, así dicen en las crónicas, no dice del puerto de Jocay. Entonces estamos pensando que lo que decía un cronista ya se llamaba Manta, ¿no? O lo conocían algunos como Manta, no sabemos. Y dice que lo tome en nombre de su Majestad Católica. En ese mismo año, Pedro de Alvarado llega hasta Manta y hace reconocimiento de esta población el 2 de marzo de 1534. Y le da él el nombre de San Pablo. Entonces tenemos una fecha. No sé si quieran preguntas allí. Usted nos indica el 2 de marzo de 1534 y funda San ¿Sí? Pablo, ¿no? Y deja a un lado Manta, pero después ya, ¿cuándo toma de San Pablo de Manta? San Pablo de Manta, pues, hijo. A San Pablo de Manta. Claro. Ya. Recuerden que los españoles le comienzan a dar nombre de santos a los lugares, porque cuando llega Francisco Pizarro, llega acompañado de curas, pues. Ahora, siempre hay personas y hay justamente que dicen la ciudad de Manta, otro San Pablo de Manta. ¿Cómo queda la ciudad en sí? San Pablo de Manta. El término en los primeros años se conoce como San Pablo de Manta. Después se pierde el término San Pablo, pero lo van a recuperar mucho después, ya cuando ya Manta es cantón, y recuperan nuevamente el nombre de San Pablo, que fue el primer nombre ubicado por Pedro de Alvarado. Es San Pablo de Manta. Entonces, por eso es que algunos, no, por ejemplo, uno que señala que la fundación de Manta, y lo dice así, yo lo voy a leer, lo dice el padre Juan de Velasco. Él habla de la fundación, pero él se equivoca, esta es una equivocación que tiene, se equivoca en dos cosas. Primero, en señalar que Pacheco, o sea, el mismo que funda la Villa Nueva de San Gregorio, esa es la que funda Pacheco, ¿ya? Es el mismo que funda Manta. Es una equivocación, porque en esa época Pacheco no se encontraba en nuestras tierras. Quien llega primero a lo que hoy es Manta es Alvarado. Y primero manda Fernández y después manda Alvarado. Y otra de las equivocaciones del padre Juan de Velasco es que indica que se funda en el antiguo puerto de Cancebí. Entonces ya hay varios estudios con mapas, con todo, que señalan Cancebí en Esmeraldas. Entonces, en cambio, esto que les estoy leyendo está señalado claramente que es Pedro de Alvarado que hace reconocimiento del puerto el 2 de marzo de 1534. Es decir, doña Libertano, de que hay una distorsión dentro de aquello, ¿no? Y como usted lo afirma, es Alvarado en el 2 de marzo de 1534 que funda San Pablo de Manta, y no el señor Francisco Pacheco, ¿no? Que antes sí se dice de la nueva villa de San Gregorio de Puerto Viejo. Pero de Puerto Viejo, es decir, de todas estas tierras a las que les denominaron Puerto Viejo. Ese es el que funda. La Villa Nueva de San Gregorio. Miren, ya le pone también un santo, ¿ya? Eso lo hace a Pacheco, pero por orden de ¿quién? De Francisco Pizarro.
Entonces, todo esto hay que ir entendiendo. Pacheco no podía hacer ninguna fundación, él no tenía la capacidad legal de hacer fundaciones. Pacheco era parte del grupo sí de Almagro. Miren ustedes, Pacheco era un soldado de Almagro, porque Pacheco vino con Almagro. Y en ese entonces Pacheco no se encontraba en nuestras tierras. Entonces ahí está la equivocación del padre Juan de Velasco. Porque se cometen errores y eso pues, voy a indicarlo. El padre Juan de Velasco cometió algunos errores, pero hay una cantidad de aciertos en su obra. Lo que pasa es que nosotros como investigadores tenemos que siempre estar con varias investigaciones en la mano y si es posible documentos que nos vayan señalando. Entonces ya con documentos pues sabemos dónde estaba Pacheco en esos momentos y es imposible que él haya estado en ese mes de marzo o febrero y marzo justamente en estas tierras, cuando él estaba con Almagro, estaba en el Perú. Allá es que le va a dar la orden Francisco Pizarro y Francisco Pizarro da la orden es Almagro y Almagro le dice a Pacheco que venga, porque es necesario pacificar estas tierras y lo mandan a Pacheco para que pacifique y funde una población. Así lo dicen clarísimo, una población para poder tener ya un dominio sobre ese espacio territorial. A eso lo mandan. Entonces, lo que sí podríamos ir pensando, y dice, miren, Pacheco llega a las costas, a estas costas, en octubre de 1534 en el Bergantín San Pedro. Por eso decimos que en ese momento no estaba aquí. Entonces, quien realizó de existir esa fundación. Cuando digo de existir esa fundación, porque no tenemos ninguna acta, nada que nos diga. Lo que sí tenemos es lo que dice el cronista, ¿no? Que tomó posesión del puerto el 2 de marzo de 1534, ¿ya? Y lo que sí hizo Pacheco por orden ya, él recibe, es fundar la Villa Nueva de San Gregorio el 12 de marzo de 1535 por orden de Pizarro, quien había ordenado a Almagro, ¿no? Y este manda a su capitán Francisco Pacheco para que llegue primero con gente a dominar la sublevación en esta costa y Pacheco regresa con muchos indios, o muchos indígenas, perdón, no voy a usar el término indios, sino indígenas, con muchos indígenas que eran de este sector y que se los había llevado Alvarado o habían salido con Almagro hacia las conquistas en el Perú. Entonces, es importante, ¿sí? Ahora, hay dos personas que no están radicadas acá, sino en Estados Unidos. El caso del abogado Milton Choez y también David Ramírez, periodista que trabaja en Nueva York, de que buscan posicionar la silla manteña como símbolo o como marca ciudad. Dentro de ese ancestro, dentro de esa historia que usted muy bien la está contando, ¿cuál era, otros dicen la balsa manteña, cuál es la que identificó los antepasados con la ciudad de Manta? Perfecto. Ya, usted lo ha dicho. Primero, cuando hablamos de marca ciudad, la marca es un proceso que debe liderarlo la alcaldía. Y cuando digo es un proceso, habrá que hacer una contratación. Aquí hay personas especializadas para establecer marcas. Y la marca nace de una investigación que tiene que hacerse y elaborarse. Entonces, yo ahorita no me voy a meter en marca ciudad. Vamos con los símbolos. Los símbolos, entonces voy a regresar nuevamente a la historia. Estamos ya hablando de toda una región que en esa época se denominaba Paches. Estamos en la región de los Paches, donde su principal puerto era el puerto de Jocay, o sea, Manta. Hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, los Paches, como se los conoció, ¿y por qué me voy a referir yo a los Paches? Y voy a coger Cabello Balboa. Entonces, es importante esto. Cabello Balboa es otro sacerdote que está en estos territorios, muy en especial en Esmeraldas, pero también está en los territorios que corresponden a lo que es toda la zona norte de Manabí, pero llega también hacia la zona esta donde estaba la provincia o la región de Puerto Viejo, colocado por los españoles ese nombre. Entonces él sí está, él reconoce eso.
Y él es el que nos habla de toda una cantidad de pueblos indígenas que existían y regiones establecidas. Y ellos hablan, por ejemplo, hacia la parte norte, o sea, del estuario del río Chone, estamos ya en Bahía, ¿no? Del estuario del río Chone hacia el norte, él está estableciendo pues pueblos como Caras, como Pasaos, ¿no? Como Coaques, como Campaces, y en Esmeraldas tenemos parte de los Campaces, Niguas, Yumbos, o sea, él nos establece, están los Colorados, y nosotros somos desde el estuario hacia Santa Elena, somos Paches, y hacia adentro pues estarán los Chonos en Milagro o Milagro Quevedo, hacia abajo estarán los Huancavilcas y los Punais. Entonces estamos estableciéndonos todo un mapa. El nombre de cultura manteña pues va a venir mucho después, ya en el siglo XX, y lo va a poner Gijón y Camaño. ¿Por qué? Porque encuentra los restos, casi 5 kilómetros de una población que había permanecido en todos estos sectores. Entonces, por eso Gijón y Camaño hablaba de la civilización manteña. Entonces, cuando hablamos nosotros y hablaba de Manta como una de las principales ciudades y el puerto principal de esta gran civilización denominada manteña que se va a desarrollar en todos estos sectores. Entonces, cuando hablamos nosotros de símbolos, entonces comencemos a citar los símbolos. ¿Cuándo hablo de símbolos? Cuando la misma ciudad, la misma población a través de los años los ha ido recuperando, ¿no? Por ejemplo, y yo voy a recordar porque he acompañado prácticamente muchos años a la Fundación La Trinchera, ¿no? Desde 1982, 83, 84, cuando era el grupo de teatro La Trinchera. Ellos cuando comienzan a hacer los festivales internacionales, comienzan a usar como un símbolo de su festival a la silla manteña. Entonces, estamos hablando que la silla manteña como símbolo viene siendo usada ya más de 40 años, ¿no? Entonces, no es un invento de hoy día, ni hace 10 años, ni 15, ya más de 40 años ya comienza a ser usada, porque ellos ven que es un simbolismo de una región muy fuerte, que es esta de la que estamos hablando. Entonces, ya comienza a ser usada. Por allí comienzan también a usar la balsa manteña. Y recuerden ustedes a un grupo de danza balsamaragua, que se crea justamente entre la década de los años 80, y que de la universidad. Y voy a coger a la Universidad de Eloy Alfaro, una de las que ha manejado estos íconos, estos símbolos, estos íconos, ¿no? Y justo Marco Zambrano, el nuevo rector de la universidad, coge la silla manteña y el incensario, llamado así, el incensario manteño, como símbolos del parque bicentenario de la universidad. Ya está gigantescamente. Es decir, esto ya ha sido usado como símbolo la silla. Ha sido usado la balsa manteña, ha sido usado el atún, ¿ya? Entonces, Manta tiene símbolos usados, pero ya la marca, eso ya es una decisión que tiene que liderar la alcaldía. Nos Entonces, ha dado luces. Nos ha dado luces, realmente muy importante aquello. Por el tiempo se nos vino corto, doña Libertad Regalado. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Nuestro noticiario es hasta las 9. Por ello la compañera Tania decía abrir un espacio para futuras entrevistas y diálogos, porque es enriquecedor, sin lugar a duda, escucharla a usted. Entonces, le comprometemos para una nueva oportunidad, doña Libertad Regalado. Ya, gracias. Yo le dije a Tania que sí podríamos, siempre y cuando las conexiones eléctricas nos den y mi salud me lo permita. Ok, ¿sí? claro que sí, tenemos que estar con eso de las conexiones eléctricas, pero le queramos muy